Es una elección que debería ser analizada solamente en términos locales, como cualquier elección municipal, pero que, bueno, los dirigentes nacionales, obviamente Juntos por el Cambio, tenían alguna expectativa, pero hubo una apuesta increíble en términos políticos, económicos, estratégicos del gobierno provincial, del gobernador Schiaretti, del candidato Yarlora, de todas las figuras de Hacemos por Córdoba que consideraban que Marco Juárez le iba a servir como una especie de lanzamiento presidencial de Schiaretti. Tiene un símbolo, un peso muy fuerte para Juntos por el Cambio porque es la primera elección. Acordate que en 2014 fue la primera elección de Cambiemos ahí donde ganó. Anticipando lo que después terminó de sentar las bases de ese triunfo. Ahora, me decían, José, y esto te digo para redondear un poco la idea, que Macri va a seguir con las recorridas a nivel nacional y inclusive en la provincia de Buenos Aires. En Marco Juárez siempre estuvimos acompañando al gobierno de Macri y a todo el gobierno de Juntos por el Cambio. De hecho, estuvieron visitándonos Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, a quienes yo le agradezco por el acompañamiento, que tienen muy buena imagen acá. El gobernador Schiaretti también tiene buena imagen, pero bueno, claramente es un gobernador que está terminando su mandato. Creo que es gratificante que la gente valore el trabajo de Pedro a partir del voto a ser bajo él. Pero también es cierto, como vos decías, que tiene una connotación nacional, ¿no? Fuimos a apoyar, al principio parecía que era más parejo, más difícil la elección, y la gente terminó valorando el trabajo de Pedro en la gestión del día a día, que eso para mí es lo más importante, que un poco tiene la misma responsabilidad que yo tengo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros siempre definimos a Marco Juárez como el kilómetro cero, como el lugar donde nació la primera elección de Juntos por el Cambio, donde nos integramos todos y luchamos juntos, y ahí comenzamos. Vamos a ganar Córdoba, te lo digo así mirándote a la cámara. El año que viene vamos a tener un festejo igual que este, pero de proporciones, ganando la provincia de Córdoba. A nosotros nos llena de entusiasmo y nos deja muchos mensajes Marco Juárez. Entre otros, todos Juntos por el Cambio apoyó, incluso cuando se había instalado que la cosa estaba muy difícil, que se perdía por 20 puntos, se llegó a decir. Y vinieron todos los dirigentes del radicalismo, todos los dirigentes del PRO, nacionales, todos los dirigentes provinciales, vinimos muchas veces, sin especulaciones, sin vacilaciones, entendiendo la relevancia de una elección de este tipo. Y me parece que el mensaje que nos deja un poco es ese también, todos juntos obtenemos este tipo de resultados. Había muchas cosas simbólicas, ¿no?, que se jugaban. Simbólicas y otras reales, porque el gobierno de la provincia acá metió toda la imagen, el gobernador, ¿no?, jugó muy fuerte. Algunos pensaban que acá se jugaba el destino del país, aunque no era así, ¿no? Pero entre medios y... ¿Se juega el destino de la provincia para el 2023? Son elecciones distintas, pero por supuesto siempre es mejor tener un aliciente. Y a todos los que hicieron encuestas que vayan guardando los papeles de nuevo. Un adelanto de lo que vamos a hablar en este Redacción Abierta, porque hay varias cosas para analizar, lo veíamos ahí en el tape de inicio. Por un lado, lo que decíamos recién, cómo algunas figuras intentan proyectarlo nacionalmente, otras a nivel provincial intentan bajar el perfil porque, bueno, salió mal la jugada, o por lo menos no fue lo esperado, pero también, ¿qué pasó con las encuestas en Marco Juárez? Bueno, vamos a empezar a saludar a los invitados de hoy. Está Marina Yao, que es becaria doctorado del CONICET en Ciencias Políticas. ¿Cómo estamos, Marina? Gracias por estar. Buenas noches. Roberto Schreiner, consultor político, de los más observados, digamos, en este momento, en los momentos cuando las encuestas fallan, o cuando van bien también, ¿no, Roberto? ¿Qué decís? Sí. ¿Sí? Por supuesto. De todas maneras. Y Luis Segarra, periodista de los SRT, corresponsal de Letra P. ¿Cómo andamos, Luis? ¿Cómo estás, Tincho? Gracias por la invitación. Martín, más por favor. La vivencia en primera persona, porque anduviste mucho por allá por Marco Juárez, fuiste el fin de semana clave, ¿cómo se vivió eso? Contame un poco. Bastante distinto a lo que imaginamos. Imagino que bastante distinto a lo que fueron las proyecciones de quienes intentaron provincializar o nacionalizar las campañas, ¿no? Mi primera reflexión tiene que ver con cómo trasladamos nosotros, con esta mirada metropolitana que es Córdoba, cómo pretendemos que en algún punto es lo que pasa con las encuestas, ¿no? Que las encuestas respondan a nuestras expectativas o que las campañas respondan a nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque claramente la situación en Marco Juárez es completamente distinta. No sé hasta qué punto se ajusta tanto a un escenario digno de ser provincializado o nacionalizado. Marco Juárez, una ciudad con pleno empleo, mucho más cerca
del límite con Santa Fe que de Córdoba. A 30 kilómetros del límite con Santa Fe, a 250 de la ciudad de Córdoba y 150 de Rosario. Pleno empleo. Complejo industrial muy importante vinculado al sector agropecuario. La realidad es bien distinta a la que podemos imaginar nosotros desde acá, desde la ciudad de Córdoba. Insisto, una ciudad ordenada, prolija, con uno de los productos brutos regionales más importantes. Vos llegás a Marcos Juárez y el cartel te dice bienvenido al corazón productivo del país. Primera referencia. En ese contexto, provincializarlo, trasladar allí conclusiones de una gestión de gobierno que aún con 24 años cree que todavía el campo es un actor con el cual puede dialogar así, me parece que fue un error. Si esa es la mirada, es errónea, claramente, porque la situación de Marcos Juárez tiene mucho más que ver con su ubicación en esa zona ubérrima, en ese corazón productivo, que con la mirada cordobesista trasladada así sin más. Bueno, pero es un lugar donde generalmente no le ha ido mal a la coalición de lo que era Unión por Córdoba y Hacemos por Córdoba hoy. Me parece, en elecciones provinciales, cuando se elige gobernador o en los tramos legislativos también, ¿o no? Pero no se vota sello, se vota persona. Y no había dos modelos en disputa. No había un modelo, de hecho en lo que coincidían, tenían acuerdos básicos. El modelo de gestión va a ser el mismo con Sara Majoré que como era con Pedro de la Rosa. Y si ganaba la otra candidata, que era Verónica Crescente, seguramente habría lineamientos generales muy parecidos. A ver, quédate ahí, Lucho, porque le voy a sumar a Marina para que me dé su mirada. ¿Cómo ves esta elección? Como decía Lucho, algo que por ahí, lecturas que hacemos desde acá, desde la capital provincial, que se hacen desde Buenos Aires, una ciudad de un padrón de 30.000 personas, que se termina traspolando a lo que puede llegar a ser, dicen algunos, un resultado nacional, el kilómetro cero, el lugar en donde el schiarettismo hacía pie. Bueno, muchas lecturas que se trasladan y que se traspolan a quizá una ciudad que, bueno, vota su intendente, ¿no? Pero son lecturas que son complementarias, es decir, cada espacio puede pensar desde su enfoque. Hacemos por Córdoba es un partido provincial que tiene un anclaje fuerte en el territorio de la provincia y que siempre le ha costado eso tener traducción a nivel nacional, y Juntos por el Cambio es un partido que se ha nacionalizado y además que surgió en Marcos Juárez. La alianza originaria entre la Unión Cívica Radical y el PRO ensaya su kilómetro cero. Claro, aunque 2014. Tiene una ambigüedad lo de kilómetro cero. Yo soy una de las que mordió el anzuelo con esa ambigüedad porque entendí que lo de kilómetro cero refería a la experiencia del 2014, cuando los seguidores del PRO, los independientes que votaban al Frente Cívico y la Unión Cívica Radical hacen el acuerdo en el 2014, pensé que refería a eso y no a esta idea de que es el comienzo del periodo electoral, el kilómetro cero entendido en ese sentido, que hoy día cuando leí algunos medios nacionales le querían dar esa interpretación. Sí. Y ahora el sentido que es kilómetro cero para la recuperación del gobierno provincial el próximo año. Claro, es como bien ambiguo el término y depende qué editorial agarres, cómo lo interpretas. Yo lo tomé por el lado del 2014, hoy leí varias editoriales que lo tomaban como el comienzo del periodo electoral y la verdad que no es la primera elección, hubo una en agosto en Santiago del Estero donde votaron 26 municipios y bueno, en ninguno ganó Juntos por el Cambio y nadie le está diciendo eso a kilómetro cero. Claro, es decir que también hay un uso ahí de una expresión un poco ambigua que da cuenta de quién está monopolizando la interpretación de la opinión pública y la interpretación de los hechos. También habla un poco de la agenda mediática vinculada a la agenda política, de dónde vienen estas interpretaciones, es un dato clave. Y también me parece que nada de esa lectura invalida la postura del gobierno de la provincia y explícitamente del gobernador cuando dice, y bueno, es un municipio más. Tiene razón, o sea, en Córdoba hay 427 municipios. Claro, comunas y municipios, de los cuales municipios son cerca de 256, o sea, claramente tiene una agenda más compleja si quiere mantener la hegemonía en la provincia. Así que sí, las dos lecturas pueden ser posibles. Para Hacemos por Córdoba quizás no es tan novedoso el resultado, porque también hay que decir respecto a las encuestas. Marina es un municipio más, pero metió la carne al asador el gobierno provincial. Digo, sí, lo veías a Schiaretti bien yendo todas las semanas, fue el vicegobernador Calvo, fue Yarlora, metió el armador que fue. Y del otro lado fue Horacio Rodríguez Larreta. Y si vos tenés un gobernador que ya está de retirada, que va 6 veces, que tiene mucha familiaridad con la plaza, es probable que quede eclipsado a un potencial candidato a presidente que está en su kilómetro cero además, ¿no? Sí, si hay alguien que está en kilómetro cero es Horacio Rodríguez Larreta. Quédense por ahí porque
le traslado, no sé si la pregunta más difícil de la noche a Roberto Descreine, porque le dicen consultor político. ¿Qué le pregunta uno a un consultor político? ¿Qué pasó con las encuestas, Roberto? Bueno, en primer lugar no me hago cargo. No, si no te estamos haciendo cargo. Porque no trabajamos allí en Marcos Juárez, sí, pero estábamos en el minuto a minuto también. Claro, pero digo, a ver, ¿qué interpretación hace vos para explicarle al que nos está mirando? De decir, ¿qué pasa? El tema es que habría que ver, yo digo, una acotación primero, me parece espectacular la síntesis que han hecho, yo digo por allí que hago acá, porque realmente es muy bueno lo que han explicado, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Querés agregar algo más? Agregalo, no solamente tenés que hablar de encuestas. Que la gente del Marcos Juárez debe tener una estima enorme, porque todo el país está hablando de Marcos Juárez. Y los habitantes, 30.000 electores, no sé cuántos, pero... 16.000 fueron a votar y en el padrón... Claro, 65%. Esto sí tiene que ver con la respuesta, ¿no? A ver. Porque los encuestadores, cuando salimos a hacer encuestas, vamos a consultar y a encuestar y a golpear la puerta del 100% de los habitantes. Esto es una pequeña, ¿no? Pero está bien, en el 2003, cuando fue Luis Juez intendente que iba contra Keegan en la competencia municipal, fue el 61%, en Carlos Paz... A Carlos Paz llegó a ir el 49%, en Río Cuarto en la última elección, que fue después de la cuarentena, la primera elección nacional, que también es para tomar de referencia, y ganó Llamosas allí, y fue a votar, no llegó al 50%, y no hubo errores en la encuesta. El tema es que hay que analizar bien este tema, digo, decía hablaban del punto cero, para mí no existe el punto cero, no existe el punto cero. La gente en Marcos Juárez, por eso lo estima todo el mundo creyendo que ahí nace cualquier cosa. No, me parece que las estrategias del gobierno, el gobierno provincial, por ejemplo, lo que quiere hacer es recuperar un municipio. No nos olvidemos que el padre de Pedro de la Rosa, Henry de la Rosa, fue siempre con Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba. Se vota a lo local, se vota a las personas, se vota allí. Que incluso el armado tenía mucho del vecinalismo adentro, digamos, que ha gobernado la ciudad, ¿no? Sí. Pero estamos exagerando, magnificando por allí un resultado que me parece que es más local, ¿viste? La gente... ¿Y vos decís que eso también puede haber influido en que la pifiaron tanto las encuestas? No sé si pifiaron, guarda con la lectura también. Hay que ver cómo se hacen las encuestas. Y yendo a las encuestas, hoy hablaba con algunos colegas de ustedes también, que me preguntaban sobre metodología de la investigación, que es claro, la metodología te lleva allí, y el instrumento que se utiliza, a mí me gustaría ver las encuestas, la ficha técnica, no la carga de datos, no, ficha técnica y el instrumento. Y de hecho no se llama un cuestionario, se dice instrumento porque es un instrumento de medición. Bien. Entonces no sirve solamente para ver lo que está pasando. Digo, por allí, en Marcos Juárez, que hubo una elección, un día en particular, se tiene que analizar el contexto y la conducta electoral también, para poder largarte y animarte a decir, acá el resultado va a ser este. Hay que analizar qué es lo que está pasando. El contexto, por supuesto. Ahora, yo escuchaba decir que, bueno, el tema de eventos que han pasado, no quería decir la palabra atentado, bueno, que repudio enérgicamente el atentado, aprovechando para decir eso, tuvo que ver, acá hay cosas mucho más locales. Y es lo que coincidimos con lo que decían ustedes. Lo que dijiste de Santiago del Estero, yo lo iba a decir porque me pareció también, digo, ¿dónde está el...? No, creo que es importante, y esto no caer en esta utilización que hacen los dirigentes políticos, bien, no digo ni que está bien ni que está mal. Es una utilización, esto que acaba de decir Luis Juez, vamos a ganar las próximas elecciones aprovechando un escenario, o sea... Yo no sé cuántas veces en la vida han ido a Marcos Juárez y ahora pareciera ser que están todos los días. Bueno, ¿no? Luis Juez fue acaso, cuando se conocieron los resultados, a quien fue a buscar directamente Pedro de la Rosa, le dio una preponderancia central a Luis Juez en los festejos. Estuve justamente, fui con un compañero, me tocó estar en el búnker de Juntos por el Cambio. La persona que la gente buscaba para selfie era Luis Juez. La persona a la cual más buscaba Pedro de la Rosa para celebrar y fotografiarse con él era Luis Juez. Y me parece que quizás para Juntos por el Cambio se resignifica esa cuestión de kilómetro cero a kilómetro cero de la reorganización interna. Me parece que esto le ha venido muy bien a Juntos por el Cambio para reorganizarse. Nacionalmente, bien lo decían ustedes, los cinco de los 6 presidenciables pasaron por ahí. Morales, Vidal, Bullrich, Macri, Rodríguez Larreta. El último, el que dicho por propios extraños termina teniendo más incidencia en Marcos Juárez, parece ser Larreta, que llevó sus equipos técnicos, que caminó mucho más que los otros la ciudad. Y me parece que, lo decían los propios del PRO, acá ganó Larreta. Y a nivel provincial, además de que Juntos por el Cambio mete el segundo triunfo en el año, o el anterior habrá sido
elecciones de medio término, que ganó Juntos por el Cambio, hay una elección en Córdoba que gana Juntos por el Cambio, y ahora en 10 días cierran el reglamento interno. ¿Con qué? Con este triunfo y con un espíritu festivo que, si llegaban a perder, me parece que detonaba la interna porque siguen las tensiones subterráneas y demás. Me parece que esa cuestión de kilómetro cero yo la empezaría a ver ahora para la reorganización de Juntos por el Cambio y acaso, insisto, con un peronismo cordobés, con Hacemos por Córdoba, que creyó que tenía la elección ganada. Y un dato más, Cristian Boutier, CB, trabajó. Consultora, sí. Consultor, con los dos, eran los dos. Era Unidos por Marco Juárez, el schiarettismo más vecinalismo, y Juntos por el Cambio, los dos estaban trabajando con las mismas encuestas, las mismas bocas de urna, el mismo consultor. Digo, un dato, ¿no? Quiero que lo veamos juntos. Le vamos a dar el crédito al medio local Infosemanal de Marco Juárez, que fue siguiendo el cierre de campaña que hacían el jueves pasado, tanto Larreta como el gobernador Schiaretti, acompañando cada uno a su candidata. En este caso, Schiaretti acompañaba a Verónica Crescente y le tiraba un palo a los dirigentes nacionales y a los otros dirigentes que dice se llegaban a la ciudad solamente en tiempos de elecciones. ¿Tenía algún dato, no, de que la otra candidata iba creciendo en las encuestas, ya había bajado un poco o no? Lo vemos y lo charlamos acá. Yo le pido a los habitantes de Marco Juárez que a mí me conocen bien, porque yo no vengo a Marco Juárez cada 4 años o cuando hay elecciones a pedir el apoyo a alguien y después desaparezco. Como usted ha visto muchos dirigentes políticos de otro lado de Córdoba y de otro lado de Córdoba desfilar en estos días, pasar, darse una vuelta y decir que apoyan a otra lista. Y después no vienen más. Y por ahí prometen cosas que luego no cumplen. A mí me han visto en Marco Juárez antes, durante y después. A la hora de la verdad, estuvo el gobierno provincial. Estoy ahora apoyando a quien no tengo duda va a ser una gran, pero una gran intendente. Estaré siempre. Y las propuestas que ellos han hecho cuentan con mi total respaldo y apoyo. Y quiero asumir otro compromiso con los habitantes de Marco Juárez. El 11 de diciembre, el día después que asumen Verónica y Eduardo, yo estaré aquí para poner en marcha. Eso era el jueves pasado, nada más. Pasaron algunas horas y creo que debe haber cambiado el discurso del gobernador. Marina. Yo no lo había escuchado antes al discurso del gobernador, sí había escuchado el discurso de Larreta y la verdad que es un discurso mucho más encendido y con muchísimos más componentes en cuanto a lo que refiere a la lectura del clima de opinión local. Me parece que lo que hablábamos recién en el corte, han sabido leer mejor el estado de ánimo y trabajar por ahí cualitativamente. Hablas de Juntos por el Cambio. Exactamente, algunas variables. E incluso también tenía la gestión, digamos, y puso toda la carne en el asador, la gestión, ¿no? Sí, y además lo que hace también Larreta es tomar algo que también lo utilizó Macri en su momento en el 2015, esta línea de continuar con lo bueno y cambiar lo malo, ¿no? Claro. Y hablar de muchas cosas que planteaba el modelo de Hacemos por Córdoba en cuanto al federalismo, en cuanto al rol que tiene Marcos Juárez en la producción, en cuanto también a la estima, o sea, también es el discurso encendido el que lo pone a Marcos Juárez en este protagonismo que decíamos recién. Y, digamos, hay un montón de municipios con 20.000 habitantes que fueron a elecciones y no todos tomaron esta relevancia. ¿Por qué se vuelve relevante? Y porque el compromiso o la carga emotiva se la da de alguna manera el dirigente principal que fue Larreta, que los pone en esa línea de lo que suceda acá va a tener proyección nacional o ciudadana. Más lo que decías vos antes en el bloque pasado, la cobertura que tiene eso para alguna paleta de medios que nacionalice ese resultado. Pero ¿no? además la cobertura que tiene en el votante independiente, en los jóvenes, el que no tiene ni idea qué va a hacer con el voto el domingo, va el jueves, una figura así, te ponen ese protagonismo nacional que decía la pucha. ¿Vos prendés la radio en Marco Juárez? Son 5 radios, pongamos,
4 radios locales, 5 de Buenos Aires y Cadena 3. La digo porque es la que suena. Vos prendés la tele, hay un solo canal con información local que no retransmite los canales de la ciudad de Córdoba, aquellos canales donde es más fuerte la pauta cordobesista y la gestión cordobesista. Todo lo demás es Buenos Aires. Marco Juárez lee y decodifica Marco Juárez y se identifican y reivindican una condición antiperonista que hasta los propios integrantes de Unidos por Marco Juárez, que es la fusión del vecinalismo más Hacemos por Córdoba, admiten que son antiperonistas, que son, algunos bromean, somos gorilas, y se reían, y no lo dicen con una carga, digamos, avergonzados. Seguramente es mucho más fácil ecualizar para el intendente de la ciudad de Buenos Aires, que en los hechos es una figura omnipresente en las conversaciones o en el consumo de medios, que para un gobernador en una ciudad que se autopercibe antiperonista. Sí, hay que recordar, Luis, Marcos Juárez en el 2008 fue muy protagónico del escenario de cortes de ruta en la crisis con el campo. Claro. Estuvieron 20 días las rutas cortadas a la altura de Marcos Juárez. O sea que es un núcleo antikirchnerista. Igual, yo creo que en el antikirchnerismo hay como un pacto entre los dos espacios políticos, que es el acuerdo. Coincidían. Y por eso no lo considero un escenario polarizado al de Marcos Juárez. Roberto, con respecto a eso, digo que el hecho de que las dos candidatas, más allá que tengan orígenes diferentes, pero hayan salido del riñón de la misma gestión municipal, ¿puede haber influido en el resultado? Sí, claro que influye. Ahora, volviendo al tema de la gestión de Pedro de la Rosa, que hablamos poco de Pedro de la Rosa y es uno de los que más influenció en esto, porque 70% de imagen la gestión, o sea, solamente un 30% que podríamos ver allí, que vemos el piso que podría llegar a tener el kirchnerismo de Marco Juárez. O sea que peronistas radicales, muchísima gente está de acuerdo. Sí. El 30% no es negativo, tiene un porcentaje de regular también. En el 2000, en la última elección, Pedro de la Rosa sacó el 54%, lo mismo que saca ahora el candidato, o sea, se mantiene, tiene menos votos que imagen, ¿no? Entonces, y la gente vota calidad de vida para el intendente. Esto es muy importante tener en cuenta. ¿Quién te va a arreglar la calle? ¿No hay, por ejemplo, eso que se dice, la transferencia de los votos, o logra transferir? No, vos decís que se vota, ahí se votó gestión. Hay una dinastía de la Rosa, digamos. Claro, o sea, el gran elector. Pero es que han sido muy buenas gestiones. La de Pedro de la Rosa y de la de Henry y la de Pedro. Lo constatás in situ. Estás en Marco Juárez, empezás a hablar de política, la figura de Henry de la Rosa llega un momento en el cual lo recuerdan, por supuesto también la nostalgia hace lo suyo, pero lo recuerdan como el gran político. Y Pedro, no Pedro de la Rosa, Pedro, de la Rosa le decimos los que íbamos de afuera. Pedro, el gran elector, todos encantados. Nadie discutía la gestión de Pedro de la Rosa. Pero fíjense, digo, a ver, a lo que íbamos, ¿no? También quizás para lo que nos está mirando. La cobertura mediática que le damos acá, que se le daba, digamos, en muchos espacios informativos, era hasta el viernes, Pedro de la Rosa, por lo menos acá se escuchaba, era quizá el que había hecho su jugada equivocada, que había dejado de ir a la mejor candidata, que había sido terco en mantener una candidata y no otra, que le había robado Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, y sin embargo el domingo se lo escucha de otra manera. Los invito a escucharlo nomás con respecto a lo que decía Pedro de la Rosa, a quién ponderaba a nivel nacional y a quién ponderaba a nivel provincial. Creo que ya lo hablamos, pero lo vamos a escuchar al actual intendente, que va a dejar su cargo dentro de poquito. ¿Quién fue el referente nacional que más lo respaldó? ¿Macri, Rodríguez Larreta o Bullrich? Rodríguez Larreta. Mirá. Ese fue el referente que más nos respaldó. Y lo ve como provincial y a nivel provincial Luis Juez. Y lo ve a nivel provincial Luis Juez. Es todo un dato, Pedro, lo que está con dos títulos muy fuertes. ¿Lo ve como el candidato a Larreta a nivel nacional? Y eso lo dirimirá después la mesa de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Claro. La verdad que hay tres candidatos que son, o dos candidatos, tres candidatos, por ahí no sé, pero también el radicalismo va a jugar y en todo eso después se dirimirá. No soy yo para decidirlo, pero sí sé que Horacio jugó fuerte en Marco Juárez, la jugó, nos creyó del primer día, a lo mismo que el doctor Juez. El hombre que, como digo, hasta el viernes se lo miraba de una manera y el domingo
se lo observó de otra, por lo menos. Puede ser la seguridad que le han dado las encuestas, posiblemente, ¿no? Claro. La mejor encuesta. Claro. Ahí yo creo que eso, Roberto, bueno, ahí está la percepción, porque Claro. el tema es, me gustaría mucho hablar del tema ético de las encuestas, muchísimo me gustaría hablar, pero los consultores tenemos obligación de ser éticos, no manipular, pero las encuestas se usan para manipular, o sea, hay uso, abuso y manipulación de encuestas. Y esto pasa cuando las encuestas terminan siendo un fin y no un medio. Las encuestas son una herramienta para mejorar, articular, esto que decía Mariana recién, mejoremos lo que está mal, continuemos con lo malo. ¿Por qué dicen eso? Porque ven la valoración a través de encuestas serias sobre el tema de que sea una herramienta para identificar la demanda poblacional. Y es la manera más barata, rápida y confiable. Y digo confiable porque nosotros estamos expuestos por un trabajo que se hizo para 2 partidos simultáneamente y que en eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, es difícil salir de allí. A pesar de que, fíjense, yo no veo muchos consultores en la calle, en los colegios, pero digo, yo estoy acá como poniendo la cara, claro. Y luego responsablemente nosotros estamos muy seguros de todos los trabajos que hemos hecho, pero no venimos no quiero autorreferenciar, sino que digo que se puede hacer. Digamos, ¿quién a veces se hace un mal uso por parte de, no sé, vos medís para alguien y vos le decís, che, pero mirá que el margen de error me dice que estás abajo y eso se utiliza de otra manera? ¿Pasa eso mucho? Eso no depende de nosotros. Por eso, no depende de ustedes, por eso te pregunto, digamos. Un dato. El candidato de Hacemos por Córdoba en Marcos Juárez va a ser Foresi, quien finalmente fue el candidato a primer concejal. Miden en las encuestas la intención de voto, tenía más intención de voto Verónica Crescente, que recién volvía al redil del vecinalismo. Perdón, para aquellos que no siguieron, digamos, lo que fue la ruptura, explícame rápidamente Verónica de Crescente era la secretaria de gobierno de Pedro de la Rosa, pero nunca rompió con el vecinalismo. Bien. Es una de las dirigentes que Pedro de la Rosa, cuando se va del vecinalismo al PRO, lleva consigo. Era la dirigente que más conocida de Marcos Juárez fuera de Pedro de la Rosa. Se suponía que iba a ser la candidata natural. Pedro de la Rosa elige a Sara Majorel. Cuando de la Rosa y Crescente rompen, Crescente se va, automáticamente Macei, Hacemos por Córdoba, la lleva consigo, medía con intención de voto mejor que Eduardo Foresi, entonces dice, bueno, la fórmula es Crescente-Foresi. Las semanas precedentes a las elecciones, el dirigente que mejor medía en todo Marcos Juárez era Eduardo Foresi. O sea, una encuesta de intención de voto dice una cosa, una encuesta de imagen de figura política era mejor Eduardo Foresi. Una acotación, Luis, me parece válido. Hay una disociación entre la imagen positiva y la intención de voto. Sí. ¿Cuál es la profesión de Foresi? Médico. Ahí está. Sí, claro. En muchos lugares tenés médico. El Papa Francisco sería un candidato espectacular Tal en Argentina. Cual. De ahí a votarlo es otra cosa. Claro. Entonces, esto me parece que tiene que ver también con la calidad de persona que es, y hay que agregarle la capacidad de gestión que conoce la gente que puede llegar a tener. Y allí es donde empieza a mirar a uno y no a otro candidato. Y después es cuando se largan las propuestas, ¿no? Y hay que ver las propuestas. Antes era directamente proporcional la imagen a la intención de voto. En el 2013 se disoció eso. El 27 de abril del 2013 se disoció. Menem, que tenía más del 70% de imagen negativa, de rechazo, terminó ganando las elecciones con 25 puntos. Sí. Y después nos gobierna, se baja del balotaje y gobierna Néstor, asume Néstor, que no había ganado una elección. Fíjense cómo se disocia. En aquel momento, Menem era el más rechazado. Y uno, anteriormente, en el año 99, de la Rúa tenía muy buena imagen, pero había otros dirigentes radicales. Termina ganando de la Rúa en el 99. Bueno, después viene la hecatombe, digamos. Claro. Pero entre el 99 y el 2003 sucede esto. No por tener imagen positiva podía llegar a ser el mejor candidato. Y Menem ha marcado mucha tendencia política y creo que marca esto también. De hecho, hay muchos dirigentes actualmente que tienen más intención de voto que imagen. Y fíjense que no es mucho, ¿no? No me queda mucho tiempo, pero Marina, quería aprovechar últimos minutitos para ver, después de toda esta lectura que hacemos, vos decís, es muy temprano como para seguir inflando una elección que fue
en un turno electoral, digamos, muy alejado de 2023, se va a seguir inflando, proyecta ciertas figuras, ordena ciertas internas. ¿Cómo lo ves? Creo que en todo caso lo que se puede sacar de acá es un aprendizaje más bien discursivo. Han encontrado algunas herramientas que funcionaron en el estado de ánimo y en la opinión pública, por lo menos al interior de cierto sector de votantes, que probablemente se vuelvan a utilizar o se perfeccionen. Me parece que la ganancia es sobre todo en ese sentido, en la construcción de sentido, de por dónde ir. Sobre todo para un candidato presidencial que está en carrera con una interna muy furiosa a cielo abierto dentro de su partido y que tiene que tener algún diferencial respecto a sus oponentes internos. Me parece que hay algo ahí de lo discursivo que sirvió a construir. Estoy muy de acuerdo con esto que dijeron de las encuestas. Hay que pensar también que una encuesta siempre es una foto movida y una foto del pasado. Claro. Probablemente los números hayan cambiado después de los cierres de campaña, porque también hay mucha gente que se desengancha de lo electoral y que empieza a decidir su voto en las últimas 24 horas, y ese electorado es muy difícil de medir. También medir un pueblo es más difícil por ahí que medir el total nacional, porque está esto de las cuotas, que en un pueblo es más difícil de normalizar una muestra, es decir, te faltaron jóvenes, por ejemplo, porque mandaste los encuestadores a timbrar a la mañana y a la mañana los jóvenes están en el trabajo o en la escuela o están durmiendo. Bueno, después compensar eso cuando se trata de una encuesta a nivel nacional o una escala más grande, es más fácil encontrar otros jóvenes con los cuales reemplazar la cuota. En un pueblo no. Entonces también hay que como tener ahí, no ser tan impiedoso con el sector, con los consultores, que también hay un montón de variables que afectan una medición. Me quedan 30 segunditos. No, sí. A mí me asusta más que este error en una encuesta preelectoral, que nuestros dirigentes políticos deciden exposiciones o toman posturas leyendo esas mismas encuestas, ¿no? O sea, hay buena parte de la gestión política que se basa en encuestas y en sondeos de opinión. Eso me resulta mucho más preocupante que pifiar en un escenario electoral. Y leyendo lo que quieren leer. Muchas gracias. No estoy enojado con los consultores, que no parezca eso, Roberto. Muchas gracias por estar por acá. Y por favor. No ha clarificado, digamos. Pero simplemente era saber que si había pasado algo, qué es lo que había pasado. Gracias a los tres por ayudarme a entender un poquito más, ayudarnos. En el bloque que viene vamos a hablar sobre este estudio que se presentó la semana pasada aquí en Córdoba sobre las microcistinas tóxicas que se han detectado en el agua de red de Córdoba. Desde la empresa de Aguas Cordobesas lo niegan. Bueno, vamos a tener a algunos de los profesionales que han intervenido en este estudio para que nos expliquen qué es lo que estamos tomando los cordobeses de la capital. Pausa y ya volvemos.